¿Cómo andas, Martín? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, ha aumentado el combustible, ya esto lo sabemos, pero uno siempre repara cuando aumenta el combustible en la repercusión que puede tener en los productos que se trasladan a través de aquellos motores a combustible y que después incrementan en las góndolas muchos precios. Pero ¿cómo ha perjudicado, ha repercutido en la comercialización de granos y hacienda justamente el incremento de combustible, gasoil, nafta y demás? Claro, el tema es muy amplio, ¿no? Pero en definitiva, bueno, ni hablar que todo esto impacta en forma directa, por motivos muy sencillos, que son fáciles de hacer la ecuación. Todos sabemos que para transportar un grano, para transportar el cereal o para transportar la hacienda, se necesita hoy por hoy, lamentablemente, el traslado de un camión. Y digo lamentablemente porque finalmente el transporte automotriz, el de camiones, sin querer echarme encima a quienes trabajan de esto, ¿no? Ha podido contra los beneficios que significaba en su momento trasladar a través del tren, que daba una mayor rentabilidad en el traslado y obviamente en el resultado final, y aquellos que se podían hacer por barcaza a través de la vía fluvial, la hidrovía, por ejemplo, Paraguay-Paraná. Todo eso se suplantó por el camión. Entonces, hoy toda afección directa que tenga que ver con un aumento de combustible se traslada en forma directa a todo el conjunto, porque obviamente el transportista no va a poder sostener esto que hace a la comercialización. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general ningún productor de campo, algunos sí y algunos no, tienen una flota de camión. Esto generalmente está suministrado, está dado por un empresario que se dedica específicamente a transportar o hacienda, o cereales, o combustible, o líquidos, o lo que sea, pero tiene una flota dedicada a todo esto. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay un aumento de combustibles, es lógico que todo eso también se traslada a el contratista que lo llama para transportar sus cereales hacia el puerto, o hacia otro campo, o hacia un ensilaje, se traslada al productor que necesita transportar la hacienda hacia otro destino de campo para un engorde pastoril, de feedlot, para una invernada, o para un destino final de faena. ¿Qué pasa? Este productor se ve obligado, obviamente, siguiendo la misma cadena, a aumentar el precio de su hacienda, o a aumentar el precio de su cereal, de su producto, lo que tiene. ¿Y a quién se lo aumenta? Al que lo va a comprar. Entonces, en definitiva, todo termina en una cadena en la que, en concreto, la termina pagando del bolsillo específicamente el consumidor. Y este aumento, que ya por julio de este mismo año, que se veía venir, estaba dando aproximadamente una afección directa a los productores de unos 3.600 millones. Por lo menos así lo había advertido en esos meses una de las entidades que nuclea a los transportistas y también tiene relación directa con el agro y con los productores sobre el alza que se va a trasladar, el alza, digo, de precios de los combustibles, que se va a trasladar en forma directa al productor. Y estos 3.600 millones no es poca plata, Marcelo, es claro, mucha plata que el corazón productivo del país, el campo y los servicios, y los consumidores, ya son los primeros perjudicados del aumento que está en un 7,2% en las naftas y un 6% en el gasoil, que desde ese entonces, ya desde el primer momento en que viene el alza, estás hablando de una directa afección. Entonces, todo esto no queda ni más ni menos que traducirlo a esto, a que el productor lo traslada al consumidor o al quien compra, y al final de todo al consumidor. Y en esto nos podemos ver ya directamente ligados, porque en algunos casos se puede ver que en góndolas de supermercados, más allá de los precios que puedan llegar a ser mejores para el consumidor, o alguna oferta X que se pueda hacer para que después se compre a un 50% menos,
todo eso sigue estando. El alza en el precio en concreto sigue estando tanto en la carne como en los productos finales que tengan que ver con los cereales, Marcelo. Bien, ¿y cómo se empieza a solucionar esta historia? Porque siempre el perjudicado es el que consume, hay varios perjudicados y la historia se repite, digamos. ¿No se puede hacer una modificación como para que de alguna manera esto no tenga tanta repercusión? Porque viste, cuando vos mismo lo contás, cuando hablamos de la cadena productiva, muchas veces el productor gana, es el que menos gana, el intermediario termina haciendo negocio y el consumidor es el que también termina perdiendo. En definitiva, el que pone la plata para comprar y el que pone el esfuerzo y la inversión para producir son los que menos se llevan. Claro, yo te lo podría hacer en una ecuación muy sencilla, es aumentar los sueldos, para que el aumento de combustible y su derivación por cadena, en el aumento de todo, la cadena concreta de producción, no lo sienta el consumidor final, ni lo sienta tampoco el transportista, ni los intermedios de la cadena, sea en el aumento de los sueldos. Pero en definitiva es algo que obviamente no va a pasar. Si bien hay visos, como lo vimos hoy, a través de los anuncios del presidente Macri, de empezar a emparejar ciertas cosas, como por ejemplo las jubilaciones de privilegio, como por ejemplo la cantidad de trabajadores que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional, que no es de ahora, no es de hace 12 años ni de 10, es de hace un montón de años. Mira, más te digo, mis primeros pasos periodísticos dentro del ámbito político fue el Congreso de la Nación durante 8 años, y estamos hablando de 1995, 1996, y ya había un montón de gente trabajando en el Congreso en la biblioteca, con lo cual hay mucha cantidad de gente en diferentes lados, siempre se cuestiona la biblioteca como un excedente de personas. Entonces digo, todo eso se empieza a equiparar a partir de determinadas políticas de seriedad en los trabajos, en la distribución de la economía, en la distribución de la plata. Esto que, por ejemplo, te hablaba recién de los anuncios, esto de bajar la jubilación de privilegio para aquel que está cobrando, para equipararlo con aquel que está cobrando muchísimo menos. Entonces, parte de todo eso es parte de este arreglo, si Dios quiere, entre comillas lo pongo, poder subsanar partes para más adelante. Vos ya te digo, mira, el combustible encarece el transporte en un 4%, ya, olvídate, el transporte de cargas. Con lo cual, los transportistas hoy, un 20% de las firmas de ese sector se vieron perjudicadas por el alza, por el alza específicamente a nivel mayorista. Y todo esto, cuando es mayorista, lo traslada al precio en forma directa. Entonces, no hay una solución inmediata. Sí hay una solución en cuanto a emparejar los costos para uno y para otro. Pero acá, como estamos acostumbrados, sucede en todos lados, cuando automáticamente viene el proveedor al almacén y le dice aumentó la leche, el almacenero a vos inmediatamente te dice aumentó la leche. No trata de equiparar, no piensa en tu bolsillo, no dice yo le digo a mi consumidor aumentó la leche, pero a él no me va a decir aumentó mi sueldo. Está clarísimo. No le va a mantener, claro, no le va a mantener el precio anterior. Está claro. Bueno, Martín, ahí estamos, deduciendo un poco esta situación para ver si le encontramos una salida, pero es complicada, Es complicada, sobre todo porque es economía claro, pura, lisa y llana. Sí, tal cual. Bueno, ¿algún otro dato que quiera sumar en el marco de esta charla que estamos haciendo, arrancando la semana? No, ¿Habrá menos, estos anuncios de Macri? Sí. ¿Tendrán alguna vinculación con el sector agropecuario? ¿Se está hablando? ¿Y alguna...? Y la reforma tributaria. Claro. La reforma tributaria tiene mucho que ver con eso, específicamente en el sector, porque le da a determinadas partes del sector una claridad que necesitaban, una economía, manejar una economía en forma mucho más clara y diferenciada, y en otros sectores, que también tiene que ver con el agropecuario, no manejar tanto negro, como clásicamente se dice en el sector, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Martín, la seguimos si te parece. Dale, perfecto. Un abrazo. Hasta luego.